Bueno, ahora si les parece vamos a continuar con la preparación de los motores y de los ESC o de los Speed Control. Pues primero entonces sacamos todos los motores de sus cajas. Y todos los ESC que vamos a utilizar. En este caso yo estoy utilizando los DJS XS20, pero estos ESCs ya difícilmente se consiguen, entonces el link que les dejo en la descripción son los de los XS30. Funcionan exactamente igual, pero tienen un poquito más de capacidad de corriente. Estos ESCs traen un protector plástico que si ustedes desean lo pueden poner. Lo que hace es proteger los ESC de un golpe de las hélices, pero a mí no me gustan, prefiero forrarlos en cinta aislante, entonces los descarto. Ahora lo que haremos es cortar los cables de los motores. Yo lo hago pues a ojo, pero trato de que todos queden iguales. Entonces ustedes si quieren lo pueden medir y cortar los cables de los motores al largo que deseen. Yo los corto a un largo que queden exactos con los ESCs en el brazo y que no me sobren muchos cables, que me quede la construcción lo más limpia posible. Luego lo que hago es pelar las puntas de los cables para ya proceder a estañarlos y luego a soldarlos a los ESC. No es necesario que pelen mucho, con un poquitico que se pelee la punta del cable es suficiente. Como pueden ver es suficiente y ha quedado súper bien. Hacemos el mismo procedimiento para los 4 motores. Una vez los tenemos pelados, procedemos a estañarlos, que es simplemente las puntas que hemos descubierto del aislante del cable, recubrirlas con estaño o con soldadura. Hacemos esto con cada uno de los motores, todos sus cables, y esto nos va a facilitar muchísimo la labor de soldarlas, de soldar los motores a las ESC más adelante. Como pueden ver, han quedado perfectamente recubiertos de soldadura. Ahora procedemos a estañar los ESC igualmente para facilitar la labor de soldadura más adelante. Cada uno de los 3 pads donde van los cables de los motores los recubrimos con un poco de estaño. Como ven, han quedado perfecto. Les recuerdo que la soldadura que estoy utilizando es estaño plomo 6040. Es para mí la más indicada y la mejor soldadura para este tipo de trabajos. Ahora lo que haremos es soldar los motores a los Speed. Como ya tenemos los cables recubiertos y los pads recubiertos, no es sino colocar el cable encima del pad y calentar la soldadura, esperar que fluya y se hace una perfecta unión de soldadura. Hacemos lo mismo para los 3 cables, en el mismo orden, no importa el orden de los cables, porque el sentido de giro de los motores los vamos a colocar por software más adelante, usando el Biel Heliswing. Como pueden ver, quedaron perfectamente soldados. Y ahora lo que voy a hacer es tomar uno de los pedazos de termoencogible que traen los Speed
para cubrir estas 3 soldaduras que quedan expuestas, y así tenemos un espido, una ISI perfectamente protegida de la humedad, de los golpes de la hélice, de todo lo que pueda pasarle. Igual cuando la coloquemos en el brazo, vamos a recubrirla con cinta aislante, o por lo menos es lo que me gusta hacer a mí. Si ustedes desean, pues pueden usar los protectores plásticos que traen los ISIs. Como pueden ver, ya tenemos uno listo. Procedemos a hacer lo mismo con los otros 3. Ahora lo que vamos a hacer es buscar los tornillos adecuados para poner los motores en nuestro chasis, en nuestros brazos. Y estos motores vienen con diferentes tamaños de tornillos. Viene uno más largo, que sobresale bastante del brazo, y uno un poco más corto, que sobresale no tanto. Les cuento que aquí pues yo escogí el corto porque me parece que el largo ya llega a tocar las bobinas de los motores, aunque el corto me parecía que no era lo suficientemente largo como para fijar bien los motores. Lo que no me había dado cuenta era que en el paquete de las tuercas de los motores venían unos tornillos de un tamaño intermedio. Entonces estos son los que he utilizado. Estos son los tornillos a los que me refiero. Bien, estaban metidos en el mismo empaque donde vienen las tuercas para las propelas, para las hélices, y tienen un tamaño intermedio entre los dos tornillos que venían en las bolsas separadas. Es un poco más corto que el largo, pero un poco más largo que el más corto. Como pueden ver, aquí comparo el corto con el intermedio, y es apenas unas 2 vueltas un poco más largo, que es apenas lo suficiente para colocarlo. Entonces, una vez pues puestos los 4 motores con los tornillos, vamos a proceder a colocar un poco de cinta doble cara debajo de cada ISI para evitar que se mueva, y esto también nos va a ayudar, como es una cinta doble cara de espuma, nos va a ayudar a suprimir vibraciones que provengan de los motores a nuestro sistema de, pues, bueno, nuestras ISI o nuestros controladores de velocidad. Una vez hecho esto en cada uno de los 4 brazos, entonces ya lo que vamos a proceder es a medir los cables de corriente para cada una de las ISIs a nuestra PDB, a nuestra tarjeta de distribución de corriente, y pues cortarlos a la medida necesaria. Como nuestra PDB, el positivo y el negativo están invertidos respecto a la posición del cable en la ISI, pues toca hacerles un cruce, pero esto no es absolutamente ningún problema. Simplemente medimos el largo necesario para llegar hasta el pad correcto en la PDB y cortamos al largo necesario. Hacemos esto en cada una de nuestras 4 ISI. Y luego procedemos a pelar cada uno de los cables para luego estañar o recubrir de soldadura para después soldar. Una vez tenemos todos los cables pelados, las puntas expuestas, pues procedemos a recubrir en soldadura, a recubrir en estaño cada uno. Y una vez hecho esto, pues como ya saben, es simplemente sostener el cable. Cuando ya tenemos el pad estañado y el cable estañado,
es sino sostener el cable sobre el pad, calentar un poco, permitir que la soldadura fluya y tenemos una perfecta unión de soldadura. Hacemos esto con las 4 IESIs. Como pueden ver, una soldadura perfecta, pues no perfecta, pero por lo menos muy buena, o con la que yo estoy bastante conforme. Hacemos esto con las 4 IESIs y tenemos nuestras IESIs correctamente soldadas a nuestra tarjeta de distribución de corriente. Ya entonces vamos a destapar nuestra tarjeta controladora. Miramos cómo vamos a empezar a acomodar todo, porque ya el siguiente paso es alimentar, pues, o conectar la alimentación de la tarjeta controladora y de nuestro sistema FPV. Entonces para eso vamos a usar 4 de los cables sobrantes de las IESI y vamos a conectar en la parte de adelante y en la parte de atrás de nuestra PDB tanto el AVEC de 5 voltios para alimentar nuestra controladora como el filtro LC para alimentar nuestro sistema FPV. Procedemos entonces a estañar los cables que sacamos sobrantes de nuestras IESI y a soldarlos a nuestra PDB en la parte de adelante y en la de atrás, obviamente negro para negativo, rojo para positivo, y esta nos va a dar el voltaje directo de la batería. Una vez tenemos ya soldado eso, pues entonces vamos a acomodar los cables de señal de nuestros IESI para proceder a colocar nuestra tarjeta controladora y empezar a cablear todo. Recuerden que la tarjeta controladora tiene una flecha que indica cuál es la parte de adelante. Esto es indistinto porque en el Betaflight más adelante podemos modificar este sentido de dirección o esta dirección de nuestra tarjeta controladora, pero yo siempre prefiero montarla en el sentido original, pues, por decirlo de alguna manera, apuntando hacia adelante la flecha que indica. Una vez tenemos la controladora en su lugar, entonces procedemos a ya mirar cómo vamos a acomodar bien los cables, porque en esta ocasión, a diferencia de la construcción del Martian 2 que hicimos hace algún tiempo, este lo vamos a soldar directamente a la tarjeta controladora, no vamos a usar los conectores. Entonces tenemos que medir los cables, cortar, tenemos que estañar los pads que vamos a utilizar y vamos a soldar directamente los cables, como les mencioné, de señal a la controladora directamente. Esto va a evitar que los conectores por la vibración se desconecten o se vayan desgastando con el tiempo, y vamos a quitar un punto de falla del dron. Al soldar directamente pues vamos a ir mucho más seguro, y sin mencionar que los conectores ocupan muchísimo espacio y el Martian 3 es una construcción que requiere mucho más espacio, pues, o tenemos mucho menos espacio disponible que en el Martian 2. Recuerden que el orden de los motores en Betaflight es: el primero es el trasero derecho, el segundo es el delantero derecho, el tercero es el trasero izquierdo y el cuarto es el delantero izquierdo. Ahora vamos a proceder a medir el largo de cable que necesitamos para recortar y ya soldar directamente en nuestra tarjeta de distribución. El procedimiento es el mismo, es muy sencillo, simplemente cortamos cable, pelamos o exponemos la punta, un poco de la punta, estañamos el cable, y ya que tenemos estañado el pad en nuestra controladora, pues simplemente es unir los dos, calentar un poco, permitir que la soldadura fluya y vamos a tener una unión perfecta de soldadura. Cabe aclarar que aquí tenemos que tener un poco más de cuidado, pues los pads en la tarjeta controladora son pequeños y un poco más delicados, y no nos podemos exceder en la temperatura del cautín o del soldador, porque podemos dañar los pads. Pero no tengan miedo de hacerlo ustedes, con un poco de práctica es suficiente para que quede todo muy bien. Vamos a colocar el negativo en el pad más próximo al borde de la tarjeta, que es el de tierra, y el de señal
en el tercer pad del conector, que es su correspondiente. Ya tenemos conectado motor 1 y hacemos lo mismo con los otros 3 motores. Una vez tenemos todo soldado, tenemos una construcción muchísimo más limpia que si hubiéramos usado los conectores.